Los antiguos dijeron: el autocultivo toma un tiempo inimaginable, mientras, la iluminación se alcanza en un instante. Si el entrenamiento es eficiente, la iluminación se alcanzará en un solo chasquido. En tiempos pasados, el maestro Chan Huichue, de la montaña Lanye, tuvo una discípula que lo instruyó. El maestro le enseñó a analizar la frase: no hagas caso. Ella siguió sus instrucciones estrictamente sin retroceder. Un día su casa se incendió, pero ella dijo: no hagan caso. Otro día, su hijo cayó al agua y cuando un transeñador la llamó, ella le dijo: no hagas caso. Ella observó exactamente las instrucciones de su maestro dejando a un lado todos los pensamientos casuales. Un día, mientras su marido encendía el fuego para hacer buñuelos de masa retorcida, ella echó en la sartén llena de aceite vegetal hirviendo una masa que hizo un ruido. Al oír el ruido, se iluminó al instante. Entonces arrojó la cacerola con aceite al suelo, aplaudió y se rió. Pensando que estaba loca, su marido la regañó y le dijo: ¿por qué haces esto? ¿Estás enojado? Ella respondió: no hagas caso. Luego fue al maestro Huichue y le pidió que verificara su logro. El maestro confirmó que había obtenido el fruto santo. Hay dos caminos que llevan a la verdad última. El primero es el del autocultivo y el segundo el de la iluminación. El primero es básicamente erróneo. Solo parece un camino, pero no lo es. Uno sigue y sigue en círculos, pero nunca llega. El segundo no parece un camino porque no hay espacio para un camino cuando algo sucede instantáneamente, cuando algo sucede inmediatamente. Cuando algo sucede sin que lleve tiempo, ¿cómo puede haber un camino? Hay que comprender esta paradoja lo más profundamente posible. El primero parece ser el camino pero no lo es, el segundo no parece ser un camino pero lo es. El primero parece ser un camino porque hay un tiempo infinito, es un fenómeno del tiempo. Pero nada que suceda en el tiempo puede llevarnos más allá del tiempo, todo lo que sucede en el tiempo solo lo fortalece. El tiempo significa mente. El tiempo es una proyección de la mente. No existe, es solo una ilusión. Solo existe el presente, y el presente no es parte del tiempo. El presente es parte de la eternidad. El pasado es tiempo, el futuro es tiempo, ambos son inexistenciales. El pasado es solo memoria y el futuro es solo imaginación, memoria e imaginación, ambas son inexistenciales. Creamos el pasado porque nos aferramos a la memoria, aferrarnos a la memoria es la fuente del pasado. Y creamos el futuro porque tenemos tantos deseos que aún no se han cumplido, tenemos tantas imaginaciones que aún no se han realizado. Y los deseos necesitan un futuro como una pantalla sobre la que puedan proyectarse. El pasado y el futuro son fenómenos mentales, y el pasado y el futuro conforman toda tu idea del tiempo. Generalmente pensamos que el tiempo se divide en tres partes: pasado, presente y futuro. Eso es totalmente erróneo. No es así como los seres despiertos han visto el tiempo. Dicen que el tiempo consta solo de dos partes: pasado y futuro. El presente no es parte del tiempo en absoluto, el presente pertenece al más allá. El primer camino, el camino del autocultivo, es un camino temporal, no tiene nada que ver con la eternidad. Y la verdad es eternidad. El segundo camino, el camino de la iluminación, los maestros Zen siempre lo han llamado el camino sin camino porque no parece un camino en absoluto. No puede aparecer como un camino, pero solo para fines de comunicación lo llamaremos el segundo camino, arbitrariamente. El segundo camino no es parte del tiempo, es parte de la eternidad. Por lo tanto, sucede instantáneamente, sucede en el presente. No puedes desearlo, no puedes ambicionarlo. En el primer camino, el camino falso, todo está permitido. Puedes imaginar, puedes desear, puedes ser ambicioso. Puedes cambiar todos tus deseos mundanos por deseos de otro mundo. Eso es lo que siguen haciendo las personas que se llaman religiosas. Ya no desean el dinero, están hartas de él, cansadas de él, frustradas con él, aburridas de él, pero empiezan a desear a Dios. El deseo persiste, cambia de objeto. El dinero ya no es el objeto del deseo, sino Dios, el placer ya no es el objeto del deseo, sino la felicidad. ¿Pero qué felicidad puedes imaginar? Todo lo que imagines en nombre de la felicidad no es nada más que tu idea del placer.
Tal vez un poco refinada, cultivada, sofisticada, pero no puede ser más que eso. Las personas que dejan de desear cosas mundanas comienzan a desear el cielo y los placeres celestiales. ¿Pero qué son? Son formas magnificadas de los mismos viejos deseos, de hecho más peligrosos que los deseos mundanos, porque con los deseos mundanos una cosa es absolutamente segura: estás destinado a frustrarte tarde o temprano. Saldrás de ellos, no puedes permanecer en ellos para siempre. La naturaleza misma de ellos es tal que te prometen, pero nunca cumplen sus promesas, los bienes nunca se entregan. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer engañado por ellos? Incluso la persona más estúpida vislumbra, de vez en cuando, que está persiguiendo ilusiones que no pueden ser satisfechas por la naturaleza misma de la existencia. La persona inteligente llega a la comprensión antes. Pero los deseos del más allá son mucho más peligrosos porque son del otro mundo y para verlos y experimentarlos hay que esperar hasta la muerte. Se manifiestan solo después de la muerte, de modo que no se puede estar libre de ellos en vida, mientras se está vivo. Y un hombre que ha vivido inconscientemente toda su vida, su muerte va a ser la culminación de la inconsciencia, morirá inconscientemente. En la muerte tampoco será capaz de desilusionarse. Y la persona que muere inconscientemente nace de nuevo inconscientemente. Es un círculo vicioso, continúa y continúa. Y la persona que nace inconsciente repetirá las mismas estupideces que ha estado repitiendo durante millones de vidas. A menos que te vuelvas alerta y consciente en la vida, a menos que cambies la calidad de tu vida, no morirás conscientemente. Y solo una muerte consciente puede llevarte a un nacimiento consciente, y entonces una vida mucho más consciente abre sus puertas. Cambiar los deseos mundanos por deseos de otro mundo es la última estrategia de la mente para mantenerte cautivo, para mantenerte prisionero, para mantenerte en esclavitud. Así que el primer camino no es realmente un camino, sino un engaño muy atractivo. En primer lugar, es el autocultivo. No va en contra del ego, tiene sus raíces en el refinamiento del ego. Refina tu ego de toda grosería, y entonces te convertirás en un yo. El ego es como un diamante en bruto. Lo vas cortando y puliendo y entonces se convierte en un coinor, muy valioso. Esa es tu idea del yo, pero no es más que un ego con un nombre hermoso, con un sabor espiritual añadido. Es el mismo ego ilusorio de siempre. La idea misma de que yo soy es errónea. El todo es, Dios es, yo no soy. O yo puedo existir o Dios puede existir, no podemos existir los dos juntos, porque si yo existo, entonces soy una entidad separada. Entonces tengo mi propia existencia independiente de Dios. Pero Dios simplemente significa el total, el todo. ¿Cómo puedo ser independiente de Él? ¿Cómo puedo estar separado de Él? Si existo, destruyo la idea misma de totalidad. Las personas que niegan a Dios son las más egoístas. No es casualidad que Friedrich Nietzsche declarara que Dios estaba muerto. Era una de las personas más egoístas que se pueden imaginar. Fue su ego lo que finalmente lo volvió loco. El ego es locura, la locura básica, la más fundamental, de la que surgen todas las demás locuras. Dijo: Dios ha muerto y el hombre es libre. Esa frase es significativa. En una sola frase lo ha dicho todo. El hombre solo puede ser libre si Dios ha muerto, si Dios está vivo, entonces el hombre no puede ser libre, de hecho el hombre no puede existir. La idea misma de que yo soy no es espiritual. La idea del yo no es espiritual. ¿Y qué es el autocultivo? Es un esfuerzo por pulirse, por crear un carácter bello, por abandonar todo lo que no es respetable y crear todo lo que es respetable. Por eso, en distintos países, la gente espiritual, los llamados espirituales, cultivan cosas distintas. Depende de la sociedad. Lo que la sociedad respeta, eso será cultivado. En la Rusia soviética, antes de la revolución, había una secta cristiana que creía que solo entonces se podían cortar los órganos sexuales y que se podía ser cristiano de verdad. La declaración de Jesús se tomó al pie de la letra. Jesús dijo: «Sed eunucos de Dios». Y estos necios la siguieron al pie de la letra. Todos los años se reunían por miles y, en un frenesí de locura, se cortaban los órganos sexuales. Los hombres se cortaban los órganos genitales, las mujeres se cortaban los pechos. Y aquellos que eran capaces de hacerlo eran considerados santos, eran muy respetados, habían hecho un gran sacrificio.
Ahora bien, en cualquier otro lugar se les habría considerado completamente locos, pero como en esa sociedad en particular se respetaba, eran santos. En la India se puede encontrar a mucha gente tumbada sobre lechos de espinas o agujas, y se piensa que son grandes sabios. Si los miras a los ojos, son simplemente gente estúpida. Acostarse sobre un lecho de espinas no puede hacer que uno se vuelva espiritual. Simplemente adormecerá tu cuerpo, tu sensibilidad. Tu cuerpo se volverá cada vez más embotado, no sentirá. Así es como sucede. Tu cara no siente el frío porque permanece abierta, se vuelve insensible al frío. Tus manos no sienten tanto el frío porque están abiertas, se vuelven insensibles al frío. Exactamente de la misma manera que puedes vivir desnudo. Solo durante los primeros meses sentirás el frío, poco a poco tu cuerpo se irá adaptando. Así es como viven desnudos los monjes jainistas. Y sus seguidores los alaban como nunca, piensan. Esto es la verdadera espiritualidad. Miren, han ido más allá del cuerpo. No han ido a ninguna parte, el cuerpo simplemente se ha vuelto embotado. Y cuando el cuerpo se vuelve embotado, naturalmente también crea un embotamiento de la mente, porque el cuerpo y la mente son profundamente uno. El cuerpo es la capa exterior de la mente y la mente es el núcleo interior del cuerpo. Si realmente quieres ser una mente sensible e inteligente, también necesitas un cuerpo sensible e inteligente. Sí, el cuerpo tiene su propia inteligencia. No lo mates, no lo destruyas, de lo contrario estarás destruyendo tu inteligencia. Pero si se lo respeta, entonces se convierte en algo religioso, espiritual, sagrado. Todo lo que la sociedad respeta se convierte en alimento para el ego. Y la gente está dispuesta a hacer cualquier estupidez. La única alegría es que eso les traerá respetabilidad. El autocultivo no es más que otro nombre para el cultivo del ego. No es un camino real. De hecho, no se necesita ningún camino real. Parece un camino muy largo y arduo, requiere muchas vidas. Las personas que han estado predicando el autocultivo saben perfectamente que una vida no es suficiente, de lo contrario, se descubrirían. Por eso imaginan muchas vidas, un largo y arduo viaje de muchas vidas. Luego, finalmente, después de un tiempo inimaginable, llegas. De hecho, nunca llegas. No puedes llegar porque ya estás allí. Por lo tanto, esta idea misma de un camino que conduce a una meta carece de sentido. Trate de comprender la paradoja, es muy significativa para entender el espíritu del Zen. El Zen no es un camino, no es un sendero. Por eso lo llaman la puerta sin puerta, el camino sin sendero, el esfuerzo sin esfuerzo, la acción sin acción. Usan estos términos contradictorios solo para señalar una verdad cierta. Que un camino significa que hay una meta y que la meta tiene que estar en el futuro. Estás aquí, la meta está allí, y entre tú y la meta se necesita un camino, un puente, que los una. La idea misma de un camino significa que todavía no has llegado a casa, que todavía no estás en casa. El segundo camino, el camino sin camino, el camino de la iluminación, tiene una revelación totalmente diferente que hacer, una declaración totalmente diferente de inmenso valor. Que tú ya eres eso. Ah, esto. No hay ningún lugar a donde ir, no hay necesidad de ir. No hay nadie a quien ir. Ya estamos iluminados. Solo entonces puede suceder en un instante, porque es una cuestión de despertar. Por ejemplo, si te has quedado dormido y estás soñando. Puedes soñar que estás en la luna. ¿Crees que si alguien te despierta tendrás que volver desde la luna? Entonces tardará un tiempo. Si ya has llegado a la luna, tendrás que volver y tardará un tiempo. Es posible que la aeronave no esté disponible en este momento. Puede que no haya entradas disponibles, puede que esté lleno, pero puedes despertar porque es solo un sueño que estás en la luna. De hecho, estás en tu cama, en tu casa. No has ido a ninguna parte. Solo te sacudes un poco y de repente estás de vuelta de tus sueños. El mundo es solo un sueño. No necesitamos ir a ninguna parte, siempre hemos estado aquí, estamos aquí y estaremos aquí. Pero podemos quedarnos dormidos y podemos soñar. La Guardia Nacional de la India se encontraba en plena acción de maniobras.
Estaban a punto de iniciar un simulacro de combate entre el equipo rojo y el equipo azul cuando recibieron un telegrama de Delhi. Debido a los recientes recortes presupuestarios, no podemos suministrar armas ni municiones, pero les rogamos que continúen con su combate con fines de entrenamiento. El general reunió a sus tropas y dijo: simularemos la batalla. Si estáis a 100 metros del enemigo, apuntad con el brazo y gritad "Ban Ban" para un fusil. Si estáis a 15 metros, levantad los brazos por encima de la cabeza y gritad "Boom" para una granada de mano. Si estáis a 5 metros, agitad los brazos y gritad // para una bayoneta. El soldado Abul fue asignado a una patrulla de reconocimiento y, aparentemente, toda la acción tomó otro rumbo. Estuvo fuera durante 3 días y 3 noches, pero no vio a nadie más. El cuarto día, Abul estaba sentado bajo un árbol, desanimado, cuando vio una figura que se acercaba por la colina en su dirección. Se puso de rodillas y se arrastró por el barro y la maleza, como le habían enseñado. Efectivamente, era un soldado del otro equipo. Abul levantó el brazo y gritó "Ban Ban". Pero no obtuvo respuesta. Entonces corrió hacia él, se puso el brazo sobre la cabeza y gritó "Boom". Muy fuerte. El otro soldado ni siquiera se volvió hacia él. Entonces corrió hacia el soldado y le gritó al oído // Pero tampoco obtuvo respuesta. Abul se enfadó. Agarró al otro soldado por el brazo y gritó: "Oye, no estás jugando según las reglas". Dije "Ban Ban", grité "Bon", me acerqué a ti y dije // y ni siquiera me has dado a entender que me has visto todavía. En ese momento, el otro soldado se giró hacia Abul y dijo con voz profunda: "Rumble rumble, soy un tanque. Esta es la situación. No eres lo que crees que eres, no eres lo que crees que eres. Todas tus creencias son sueños. Tal vez has estado soñando durante tanto tiempo que parecen casi realidades. Así que la cuestión no es de autocultivo, la cuestión es de iluminación. El Zen cree en la iluminación repentina porque cree que ya estás iluminado, solo se necesita una determinada situación para despertarte. Una pequeña alarma puede ser suficiente. Si estás un poco alerta, basta con una pequeña alarma y de repente te despertarás. Y todo el sueño con todos sus largos deseos, viajes, reinos, montañas, océanos. Todo ha desaparecido en un solo instante. Esta hermosa historia, los antiguos dijeron, el autocultivo requiere un tiempo inimaginable. Seguro que te llevará un tiempo inimaginable porque lucharás con sombras. No puedes conquistarlas, ni destruirlas. De hecho, cuanto más luchas con ellas, más crees en su existencia. Si luchas con tu propia sombra, ¿crees que hay alguna posibilidad de que salgas victorioso alguna vez? Es imposible. Y no es porque la sombra sea más fuerte que tú que la victoria sea imposible. Todo lo contrario, la sombra no tiene poder, no tiene existencia, y empiezas a luchar con algo que no existe. ¿Cómo puedes ganar? Estarás disipando tu energía. Te cansarás y la sombra permanecerá impasible. No se cansará. No puedes matarla, no puedes quemarla, ni siquiera puedes escapar de ella. Cuanto más rápido corras, más rápido vendrá detrás de ti. La única manera de librarse de ella es ver que no está ahí en absoluto. Ver que una sombra es liberación. Solo ver, no cultivar. Y una vez que las sombras desaparecen, tu vida tiene una luminosidad propia. Ciertamente surgirá un gran perfume, pero no será algo cultivado, no será algo pintado desde afuera. Esa es la diferencia entre un santo y un sabio. Un santo sigue el camino del autocultivo. Practica la no violencia, como Mahatma Gandhi, practica la verdad, la veracidad, practica la sinceridad, la honestidad. Pero todas ellas son prácticas. Y cuando practicas la no violencia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está sucediendo realmente dentro de ti? Debes estar reprimiendo la violencia. Cuando practicas, cuando tienes que practicar, la verdad, ¿qué significa eso? Significa simplemente que la falsedad surge en ti y la reprimes y vas en contra de ella, y dices la verdad. Pero la falsedad no ha desaparecido de tu ser. Puedes empujarla hacia abajo, al sótano mismo de tu ser, puedes arrojarla a la profunda oscuridad del inconsciente. Puedes olvidarte por completo de ella.
Puedes olvidar que existe, pero existe y está destinado a funcionar desde esas profundidades oscuras de tu ser de una manera tan sutil que nunca serás consciente de que todavía estás bajo su control, de hecho, mucho más que antes, porque cuando lo sentías conscientemente no estabas tan bajo su control. Ahora el enemigo se ha vuelto oculto. Esa es mi observación de Mahatma Gandhi. Él observaba y cultivaba la no violencia, pero he estudiado profundamente su vida y es uno de los hombres más violentos que ha conocido este siglo. Pero su violencia es muy refinada, su violencia es tan sofisticada que casi parece no violencia. Y su violencia tiene formas tan sutiles que no se puede detectar fácilmente. Viene de la puerta trasera, nunca está en la puerta principal. No la encontrarás en su sala de estar, no está allí. Ha comenzado a vivir en algún lugar de las dependencias de los sirvientes en la parte trasera de la casa, donde nadie entra nunca, pero sigue moviendo sus hilos desde allí. Por ejemplo, si normalmente estás enfadado, lo estás con la persona que te ha provocado. Mahatma Gandhi se enfadaba consigo mismo, no con la persona. Volcaba su ira contra sí mismo, la volvía introvertida. Ahora bien, es muy difícil detectarlo. Hacía ayunos, se volvía suicida, empezaba a torturarse a sí mismo. Y de forma sutil torturaba al otro torturándose a sí mismo. En su ashram, si alguien era descubierto bebiendo té. El té es algo muy inocente, pero en el ashram de Mahatma Gandhi era un pecado. Estos ashrams existen creando culpa en la gente, no pierden ninguna oportunidad de crear culpa. Ese es su secreto profesional, así que no hay que perder ninguna oportunidad. Incluso el té es suficiente, hay que usarlo. Si alguien es descubierto bebiendo té, es un pecador. Está cometiendo un crimen, mucho más que un crimen, porque un pecado es algo mucho más profundo que un crimen. Si alguien es descubierto. Y la gente solía beber té. Bebían té a escondidas, tenían que esconderse. Solo para beber té tenían que ser ladrones, engañadores, hipócritas. Eso es lo que vuestras llamadas religiones han hecho con millones de personas. En lugar de convertirlas en espirituales, simplemente las han convertido, las han reducido a hipócritas. Ellos fingían que no bebían té, pero de vez en cuando los encontraban con las manos en la masa. Y Gandhi los buscaba, los vigilaba, tenía agentes infiltrados para averiguar quién estaba violando las reglas. Y cuando encontraban a alguien, lo llamaban. Y Gandhi hacía ayuno para castigarse. ¿Qué clase de lógica es esta? Preguntarás. Es una lógica muy simple. En la India se ha seguido durante siglos. El truco es que Gandhi solía decir, todavía no debo ser un maestro perfecto, por eso un discípulo puede engañarme. Por eso debo purificarme. Podrías engañarme porque todavía no soy perfecto. Si fuera perfecto, nadie podría engañarme. ¿Cómo puedes imaginarte engañar a un maestro perfecto? Así que hay alguna imperfección en mí. Mira qué humildad. Y él se torturaría a sí mismo, haría un ayuno. Ahora Gandhi está ayunando porque tú has tomado una taza de té. ¿Cómo te sentirás tú? Su ayuno de 3 días por ti, solo por una taza de té. Te resultará demasiado pesado. Si te hubiera golpeado en la cabeza, no te habría resultado tan pesado. Si te hubiera insultado, castigado, te hubiera dicho que hicieras un ayuno de 3 días, habría sido mucho más sencillo y mucho más compasivo. Pero el anciano mismo está ayunando, torturándose a sí mismo, y tú eres condenado por todos los ojos del ashram. Todos te están mirando como a un gran pecador. Es por ti que el maestro está sufriendo. ¿Y solo por una taza de té? ¿Qué bajo has caído? Y la persona iba y le tocaba los pies y lloraba y sollozaba, pero Gandhi no lo escuchaba. Tenía que purificarse. Todo esto es violencia, no lo llamo no violencia. Es violencia con mucha fuerza, pero de una forma tan sutil que es muy difícil de detectar. Es posible que incluso Gandhi no fuera consciente de lo que estaba haciendo, porque no practicaba la conciencia, sino la no violencia. Puedes seguir practicando. Luego hay 1001 cosas que practicar. Y cuando podrás salir de todo lo que está mal en tu vida, te llevará un tiempo inimaginable. Y entonces, ¿crees que podrás salir de eso? No es posible, no podrás salir de eso. Nunca he visto a nadie llegar a la verdad mediante el autocultivo.
De hecho, las personas que se dedican al autocultivo no son personas muy inteligentes porque han pasado por alto la comprensión más fundamental. Que no vamos a ninguna parte, que Dios no es algo que se pueda lograr, Dios ya es el caso en ti. Estás preñado de Dios, estás hecho de la materia llamada Dios. No hay nada que se pueda lograr, solo una cierta conciencia, una conciencia de sí mismo. Hay una tienda inusual en Nueva York donde se pueden comprar alimentos exóticos de todo el mundo. Muya Nasruddin visitó esta tienda recientemente. Encontró frutas tropicales raras de las selvas de Sudamérica y muchas exquisiteces extrañas de África y Oriente Medio. En un rincón encontró un mostrador con varias bandejas de cerebros humanos. Cerebros de políticos a $1 la libra, cerebros de ingenieros a $2 la libra y una bandeja de cerebros de santos a $50 la libra. Como todos los cerebros se parecían mucho, le preguntó al hombre detrás del mostrador, ¿por qué cobran tanto más por los cerebros de los santos? El hombre miró desde detrás de sus gafas y respondió, ¿tienes idea de cuántos santos tenemos que atravesar para obtener una libra de cerebros? Mi observación de los llamados santos es exactamente la misma. No creo que sean personas muy inteligentes, básicamente estúpidos, porque a menos que uno sea estúpido no puede seguir el camino del autocultivo. Aparecen solo como un camino, pero no lo son. Y es tedioso y largo, de hecho, es interminable. Puedes cambiar un hábito y este empezará a manifestarse en otra cosa. Puedes cerrar una puerta y otra puerta se abrirá inmediatamente. Para cuando cierres esa puerta, es inevitable que se abra una tercera, porque básicamente sigues siendo el mismo, la misma persona inconsciente de siempre. Si intentas ser humilde, simplemente te volverás cada vez más egoísta y nada más. Tu humildad será simplemente una nueva forma de satisfacer a tu ego. En el fondo, te imaginarás que eres la persona más humilde del mundo, no hay nadie más humilde que tú. Ahora bien, esto es el ego hablando un nuevo idioma, pero el significado es el mismo. El idioma ha cambiado, pero el significado es el mismo, traducido a un idioma diferente, no cambia. Primero eras el hombre más grande del mundo, ahora eres el hombre más humilde del mundo, pero sigues siendo especial, sigues siendo extraordinario, sigues siendo superior. Primero eras esto, ahora eres aquello, pero en el fondo nada ha cambiado. Nada puede cambiar jamás mediante el autocultivo. Un hombre gastó miles de dólares yendo de médico en médico tratando de encontrar una cura para su insomnio. Finalmente, un médico pudo ayudarlo. Debes sentirte terriblemente aliviado, dijo uno de sus amigos con simpatía. Tú lo has dicho, replicó el ex insomne. A veces me quedo despierto toda la noche pensando en lo que sufrí. ¿Qué ha cambiado entonces? El autocultivo solo te proporciona un engaño. El engaño de que algo está sucediendo, de que estás haciendo algo, de que algo grandioso está en camino, de que si no es hoy, mañana va a suceder. Ornstein fabricaba abrigos, pero el negocio iba tan mal que el pobre hombre no podía dormir. Cuenta ovejas, le aconsejó Slotnick, su amigo. Es el remedio más conocido. ¿Qué puedo perder? Dijo Ornstein. Lo intentaré esta noche. A la mañana siguiente parecía más legañoso que nunca. ¿Qué pasó? Preguntó Slotnick. Yo podía contar ovejas, se lamentó Ornstein. Conté hasta 50.000. Luego las esquilé y fabriqué 50.000 abrigos. Entonces surgió el problema que me mantuvo despierto toda la noche. ¿Dónde podía conseguir 50.000 forros? Ninguna de estas cosas va a ayudar porque si la mente es la misma, seguirá creando el mismo problema de diferentes maneras. Básicamente, hay que transformar las raíces, podar las hojas no va a ayudar. Y el autocultivo es solo podar las hojas. Los antiguos dijeron, el autocultivo toma un tiempo inimaginable, mientras, la iluminación se alcanza en un instante. La iluminación se obtiene en un solo momento. ¿Por qué? Porque ya estás iluminado. Simplemente lo has olvidado. Tienes que recordarlo, eso es todo. La función del maestro es recordarte, no darte un camino sino darte un recuerdo, no darte métodos de cultivo, no darte un carácter, una virtud, sino solo conciencia, inteligencia, despertar. En un solo momento se puede alcanzar porque nunca lo has perdido en primer lugar. Estás soñando que no estás iluminado. Puedes soñar que estás en el cielo, puedes soñar que estás en el infierno. Y sabes.
A veces sueñas que estás en el cielo y a veces en el infierno. Por la mañana puedes estar en el cielo y por la tarde puedes estar en el infierno. En un momento puedes estar en el cielo, en otro momento puedes estar en el infierno. Todo depende de ti. Es algo que tiene que ver con tu psique, no es algo externo a ti. Un hombre murió, llegó a las puertas del cielo y San Pedro lo acompañó a una sala de espera. Se sentó allí, naturalmente ansioso por saber si sería enviado al cielo o al infierno. La puerta se abrió y entró un santo famoso. El hombre se alegró. Debo estar en el cielo. En ese momento la puerta se abrió de nuevo y entró una famosa prostituta. El hombre estaba confundido. En ese caso, debo estar en el infierno, pensó. Mientras aún estaba perplejo, el santo agarró a la prostituta y comenzó a hacerle el amor. El hombre, estupefacto, corrió hacia San Pedro y le preguntó: «Debes decirme, ¿esto es el cielo o el infierno? ¿No lo ves?», respondió San Pedro. Para él es el paraíso y para ella el infierno. El cielo y el infierno no son geográficos, no son algo que está fuera de ti, son algo que pertenece a tu interioridad. Si estás despierto, estás en un universo totalmente diferente, es como si al despertar despertara toda la existencia. Adopta un nuevo color, un nuevo sabor, una nueva fragancia. Cuando duermes, toda la existencia duerme contigo. Todo depende de ti. Así que la cuestión no es cultivar ningún carácter, volverse virtuoso, volverse santo. La cuestión es cómo salir de los sueños, cómo salir del pasado y del futuro, cómo estar simplemente aquí y ahora. Eso es la iluminación. Ah, esto. Cuando Alicia estaba en la fiesta del té del sombrerero loco, se dio cuenta de que no había mermelada disponible. Pidió mermelada y el sombrerero loco le dijo: «La mermelada se sirve todos los días». Alicia protestó: «Pero si ayer tampoco hubo mermelada». «Así es», dijo el sombrerero loco. La regla es: siempre toca ayer y toca mañana, nunca tocas hoy. Porque hoy no es cualquier otro día. Y así es como vives. Ayer tocas, mañana tocas, hoy nunca tocas. Y ahí es donde está la toca. Así que solo imaginas, sigues en un estado de somnolencia y drogadicción. Has olvidado por completo que este momento es el único momento real que existe. Y si quieres tener algún contacto con la realidad, despierta aquí y ahora. De ahí esa extraña idea del Zen de que la iluminación se produce en un instante. Mucha gente se queda perpleja. ¿Cómo puede producirse en un instante? Los indios en particular se quedan muy perplejos porque tienen la idea de que primero hay que librarse de todos los karmas pasados, y ahora esa idea tonta ha llegado a Occidente. Ahora en Occidente la gente habla del karma pasado. Primero hay que librarse del karma pasado. ¿Sabes cuánto dura el pasado? Es la eternidad. Y si quieres deshacerte de todo el karma pasado, nunca podrás deshacerte de él, eso es seguro. Y mientras tanto, estarás creando otros karmas, y el pasado seguirá haciéndose cada día más grande. Si esa es la única salida, que uno tiene que librarse de todos los karmas pasados, entonces no hay posibilidad de iluminación. Entonces nunca ha habido ningún Buda y nunca va a haber ningún Buda, es imposible. Simplemente piense en todas las vidas pasadas y en todos los karmas que ha acumulado. Primero tiene que librarse de ellos. ¿Y cómo va a librarse de ellos? Al tratar de librarse de ellos tendrá que crear otros karmas. Y esto es un círculo vicioso. Y para estar totalmente iluminado, dicen las personas que creen en la filosofía del karma, no solo hay que librarse de los karmas malos, sino también de los buenos, porque los karmas malos crean cadenas de hierro y los karmas buenos crean cadenas de oro. Pero las cadenas son cadenas, y hay que librarse de todo tipo de cadenas. Ahora las cosas se complican aún más. ¿Y cómo se puede librar uno de los karmas malos? Si se les pregunta, dicen: crea un buen karma para librarse de los karmas malos. ¿Y cómo se puede librar uno de los karmas buenos? Entonces los santos se enfadan. Dicen: basta. Estás discutiendo demasiado. Esto no es una cuestión de discusión. Cree, confía, ten fe. En realidad no se trata de librarse de los karmas. Cuando te despiertas por la mañana, tienes que librarte primero de todos los sueños. Has sido un ladrón en tus sueños, un asesino, un violador o un santo. Puede ser todo tipo de cosas en un sueño. Tienes que librarte primero de todos esos sueños.
En el momento en que te despiertas, estás fuera de todos esos sueños. Se acabaron. No hay ninguna cuestión de librarse de ellos. Ese es el mensaje esencial del Zen. Que no hay que preocuparse por los karmas pasados, todos fueron actos oníricos. Basta con despertar y todos habrán terminado. Pero somos personas soñolientas y todo lo que encaja con nuestro sueño tiene un gran atractivo. Escuchamos solo según nuestro estado mental. El mundo entero está dormido. Es raro, de vez en cuando, que una persona no esté dormida, que esté despierta. Cuando te habla hay, obviamente, malentendidos. Habla desde su punto de vista, desde su despertar, y dice, olvídate de tus sueños, todo eso es una tontería. El bien y el mal son todos iguales, el santo y el pecador son todos iguales. Simplemente despierta. No te preocupes de que primero tengas que convertirte en un santo en tu sueño, de que primero tengas que cambiar tu condición de pecador en una de santo, entonces podrás despertar. ¿Por qué tomar un camino tan largo? Puedes despertar directamente. Puedes despertar mientras estás cometiendo un pecado, mientras estás asesinando a alguien en tu sueño puedes despertar. No hay problema. De hecho, si eres un santo, puede que no te guste despertar. A un asesino le resultará más fácil despertar porque no tiene nada que perder, pero el santo tiene un gran prestigio que perder. Tal vez le estén poniendo una guirnalda y le estén entregando un premio Nobel y la gente esté aplaudiendo y tocando sus pies. Y de repente suene la alarma. ¿Es este el momento de la alarma? ¿No puede esperar un poco más la alarma? Cuando las cosas van tan bien y tan maravillosamente, la alarma puede esperar un poco. Un asesino no tiene nada que perder. Ya está sufriendo, está sumido en una profunda tortura interior. De hecho, se sentirá aliviado si suena la alarma. Sentirá una gran libertad al salir de esa pesadilla. Por eso sucede con más frecuencia que los pecadores se despiertan antes que los santos, porque los pecadores pasan por pesadillas y los santos tienen sueños tan dulces. ¿Quién quiere despertar cuando es un rey con un palacio de oro y disfruta de todo tipo de cosas? Quizás estés en el paraíso en tu sueño. Pero una cosa es cierta. Cuando estás dormido tienes un lenguaje determinado, el lenguaje del sueño, y puedes entender a otras personas que están dormidas y hablan el mismo idioma. Por eso la filosofía del karma se volvió tan importante, tan predominante, tan dominante. Ha regido casi todas las religiones del mundo de diferentes maneras. En la India ha habido 3 grandes religiones: el hinduismo, el jainismo y el budismo. Están en desacuerdo en todos los puntos, excepto en la filosofía del karma, están en desacuerdo en todos los puntos posibles. Están en desacuerdo sobre la existencia de Dios, están en desacuerdo incluso sobre la existencia del alma, están en desacuerdo sobre la existencia del mundo, pero no están en desacuerdo sobre la filosofía del karma. Debe tener algún atractivo profundo para la mente dormida. Y esta gente no puede entender el Zen. Cuando un pandit hindú o un muni jainista viene a verme, se queda muy perplejo. Me dice, ¿estás enseñando la iluminación instantánea y repentina? ¿Y qué hay de Mahavira, que tuvo que luchar durante muchas vidas para alcanzar la iluminación? Yo les digo, esas historias son inventadas por ustedes. El Mahavira del que ustedes hablan es una invención de sus sueños, ustedes no saben nada sobre el Mahavira real. ¿Cómo pueden saber acerca de sus vidas pasadas? Ni siquiera saben acerca de sus vidas pasadas. Y ni siquiera hay acuerdo entre sus seguidores acerca de su última vida. ¿Qué decir acerca de sus vidas pasadas? En cuanto a cuestiones de hecho, por ejemplo, si estaba casado o no, una secta de jainistas dice que no estaba casado, porque para ellos el hecho de que un hombre como Mahavira se case parece insultante, humillante. Y la otra secta de jainistas dice que no solo estaba casado, sino que también tenía una hija. Eso es ir demasiado lejos, tener una hija. Eso significa que debió haber tenido relaciones sexuales, porque en esa época la historia de Jesús no había sucedido. El nacimiento virginal aún no se conocía. No pueden ponerse de acuerdo. Los discípulos no pueden ponerse de acuerdo sobre la última vida de Mahavira en cuestiones objetivas como el matrimonio, la hija, etc., y hablan de sus vidas pasadas. Todo lo que te ayude a seguir durmiendo, a posponer, te resulta atractivo. Incluso Mahavira tuvo que trabajar duro durante muchas vidas, así que ¿cómo podemos llegar a la iluminación en esta vida?
se necesitarán muchas vidas, así que no hay necesidad de hacer nada ahora mismo. Podemos esperar. Y de todos modos no va a suceder ahora mismo, se necesitarán muchas vidas. Mientras tanto, ¿por qué no hacer otras cosas? Acumula más dinero, prestigio, poder. Haz otras cosas. Come, bebe, sé feliz, porque esta iluminación, no va a suceder ahora mismo, se necesitarán muchas vidas. Y mientras tanto no puedes simplemente quedarte sentado y esperando, uno tiene que hacer algo. Las personas dormidas pueden comprender un lenguaje que apela a su sueño. Nosotros solo entendemos aquello que desencadena algún proceso en nuestro ser. Las hermanas de la misericordia estaban a punto de ser enviadas como misioneras al mundo del pecado. La Madre Superiora tenía una última pregunta que hacer a cada monja antes de decidir cuáles de ellas eran las más aptas para las peligrosas tareas que las esperaban. Hermana Agata, le preguntó a la primera, ¿qué harías si estuvieras caminando por una calle desierta de noche y un hombre extraño se te acercara y te hiciera insinuaciones indecentes? ¡Oh, Santa Madre de Dios!, exclamó la monja. Que todos los santos no lo permitan. Me arrodillaría y rezaría a la Santísima Virgen para que mi alma se salve. La Madre Superiora señaló que la hermana Agata podría ser más adecuada para realizar trabajos más domésticos. La misma pregunta se le hizo a la hermana Agnes, quien respondió, le daría un puñetazo en la nariz. Y luego empezaría a correr por la calle tan rápido como pudiera, gritando ¡ayuda! ¡Ayuda! La Madre Superiora señaló a la hermana Agnes como una de las posibles candidatas para el trabajo misionero. Luego le preguntó a la hermana Teresa, quien comenzó, bueno, primero le bajaría los pantalones. La Madre Superiora se atragantó un poco, pero la hermana Teresa continuó. Y luego me subía el vestido y luego... Hermana Teresa, interrumpió la monja mayor. ¿Qué clase de respuesta es esa? Bueno, dijo el otro, creo que puedo correr más rápido con el vestido puesto que él con los pantalones bajados. Solo entendemos lo que podemos entender. La humanidad dormida solo puede entender ciertas cosas, solo puede oír ciertas cosas. Las demás cosas no se oyen o, incluso si se oyen, no se entienden, se las malinterpreta. El Zen ha sido muy malinterpretado. Te sorprenderá saber que ni siquiera los budistas lo entienden. Muchos budistas ortodoxos me han preguntado por qué hago tanto hincapié en el Zen, porque no es la principal tradición budista. Eso es verdad, la principal tradición budista está en contra del Zen. El Zen parece un poco extravagante, un poco excéntrico, por la sencilla razón de que te aporta una verdad totalmente nueva, la iluminación instantánea. Nunca ninguna otra religión ha hecho tanto hincapié en esto, que eres capaz de alcanzar la iluminación ahora mismo, todo depende de ti. Si el entrenamiento es eficiente, la iluminación se alcanzará en un solo chasquido. No existe un camino como tal, pero sí una cierta disciplina para despertarte. Eso se llama entrenamiento. El entrenamiento no tiene nada que ver con tu carácter, sino con tu conciencia. El entrenamiento simplemente significa que hay que crear un cierto espacio, un cierto contexto a tu alrededor en el que despertar sea más fácil que quedarse dormido, igual que cuando quieres que alguien se despierte, le arrojas agua fría en los ojos. No es que le enseñes a ser virtuoso, no es que le enseñes a ser no violento, esas cosas no le van a ayudar a estar despierto. Pero el agua fría es un fenómeno totalmente diferente, eso es crear un contexto. O le das una taza de té, eso le ayuda a despertar. O le dices que trote, corra, grite, eso le ayudará a despertar más rápidamente. Todos los métodos Zen son así. Te echan agua fría en los ojos, te golpean la cabeza con un martillo. El Zen es totalmente diferente de otras religiones. No te da un carácter determinado, pero sí te da un contexto. En tiempos pasados, el maestro Chan Huichue, de la montaña Lanye, tuvo una discípula que lo instruyó. El maestro le enseñó a analizar la frase, no hagan caso. Ahora, esto es crear un contexto. El maestro le dijo que meditara sobre esta pequeña frase, no hagas caso. Y hay que meditar sobre ella en diferentes situaciones, en todas las situaciones posibles. No hay que olvidarla en ningún momento, hay que recordarla continuamente, pase lo que pase. Ella siguió sus instrucciones estrictamente sin retroceder. Un día su casa se incendió, pero ella dijo, no hagan caso.
Ahora bien, esto es crear un contexto. Esto es un entrenamiento real, esto es disciplina. La casa está en llamas y ella recuerda la instrucción. No hagas caso. Es fácil cuando la casa no está en llamas y todo marcha como la seda. Bueno, puedes sentarte en silencio en un pequeño rincón que hayas creado en la casa para meditar y luego decir, no hagas caso. Es fácil, pero no te va a despertar, puede que incluso te ayude a conciliar el sueño. Pero cuando la casa está en llamas es difícil, muy difícil. Tu posesividad está en juego, tu vida está en peligro, tu seguridad se ha ido, tu seguridad se ha ido. Puede que al día siguiente seas un mendigo en la calle sin nada más. Pero la mujer debe haber sido una verdadera discípula. Ella dijo, no hagan caso. Y no solo lo dijo, sino que no le hizo caso. Se relajó, como si nada estuviera sucediendo. Y en el momento en que puedas ver tu casa en llamas, y puedas ver que no está sucediendo nada, no sucederá nada. La casa se quemará, pero saldrás de esa experiencia por primera vez con claridad, sin polvo en tu espejo, con una gran percepción. Todo está en llamas. La vida entera está en llamas porque estamos muriendo a cada momento. Nada es seguro, nada está a salvo. Solo seguimos creyendo que todo está a salvo y seguro. En este mundo de flujo y cambio, donde la muerte es el fin último de todo, ¿cómo puede haber alguna seguridad? Si puedes ver tu propia casa en llamas y continúas meditando en silencio, relajadamente, en un profundo abandono, sin hacer caso, saldrás de ello siendo una persona totalmente diferente, con una nueva conciencia, renacido. Otro día, su hijo cayó al agua y cuando un transeñador la llamó, ella le dijo, no hagas caso. Ahora es aún más difícil, porque una casa es, después de todo, algo muerto. Podemos construir otra casa, podemos ganar dinero de nuevo. Pero tu hijo se cae al agua, se está ahogando. Esta es una situación más difícil, más apegada. Tu propio hijo. Y para la madre, el hijo es su extensión, parte de ella, parte de su alma, de su ser. Aún así, ella dice, no le hagas caso. Ella observó exactamente las instrucciones de su maestro dejando a un lado todos los pensamientos casuales. Si esto es posible. Porque estos son los dos problemas del mundo, la posesividad de las cosas y la relación con las personas. Estos son tus problemas también. Ahí es donde la gente está dormida, o son posesivos con las cosas o tienen relaciones intensas con las personas. Estos son los dos puntos que te mantienen nublado, confundido, inconsciente. Ella pasó ambas pruebas. Y si tú puedes pasar estas dos cosas, si puedes tomar conciencia de que no posees nada. Usa todo pero no poseas nada, y relaciónate con la gente pero no te conviertas en parte de ninguna relación. Relacionarse es una cosa, la relación es otra muy distinta. Relacionarse no te pone en ninguna esclavitud, la relación es una esclavitud. Ama a la gente, pero no seas celoso, no seas posesivo. Relaciónate con tantas personas como puedas, pero mantente libre y deja que ellos también sean libres de ti. No intentes dominar y tampoco permitas que nadie te domine. Usa las cosas, pero recuerda, vienes al mundo con las manos vacías y volverás del mundo con las manos vacías, por lo que no puedes poseer nada. Si estas dos percepciones se vuelven claras y empiezas a no prestar atención, todos los pensamientos casuales desaparecerán de tu mente. Y todos los pensamientos son casuales, ningún pensamiento es esencial. Lo esencial es el silencio, todos los pensamientos son casuales. Cuando los pensamientos desaparecen, lo esencial sale a la superficie. El gran silencio estalla en una tremenda melodía. Y esa experiencia es liberadora, esa experiencia es divina. Un día, mientras su marido encendía el fuego para hacer buñuelos de masa retorcida, ella echó en la sartén llena de aceite vegetal hirviendo una masa que hizo un ruido. Al oír el ruido, se iluminó al instante. A eso es lo que yo llamo. Si estás listo, si el contexto está listo, entonces cualquier cosa puede desencadenar el proceso de iluminación, cualquier cosa. Simplemente, al oír el ruido, se iluminó al instante. No estaba sucediendo nada especial, solo un ruido normal. Uno se encuentra con ese tipo de ruido todos los días muchas veces, pero si está el contexto adecuado, uno está en el lugar adecuado. Y ella estaba en el lugar adecuado.
no posesiva, no relacionada con nada, con ninguna persona, no dominante. Estaba en un estado de liberación, justo en el límite. Un paso más y entraría en el mundo de los Budas. Y ese pequeño paso puede ser causado por cualquier cosa. Al oír el ruido. Ese ruido se convirtió en la última alarma, la gota que colmó el vaso. Se iluminó al instante. Luego tiró la olla con aceite al suelo, aplausó y se rió. ¿Por qué hizo eso? Aplausó y se rió. Cuando uno se ilumina, la risa es casi un subproducto natural, surge espontáneamente, por la sencilla razón de que hemos estado buscando y buscando durante vidas algo que ya estaba allí dentro. Todo nuestro esfuerzo fue ridículo. Todo nuestro esfuerzo fue absurdo. Uno se ríe de la gran broma cósmica. Uno se ríe del sentido del humor que debe tener Dios o la existencia, que ya lo tenemos con nosotros y lo estamos buscando. Uno se ríe de los propios esfuerzos ridículos, de los largos viajes, de las peregrinaciones, en busca de algo que nunca se perdió en primer lugar. De ahí las risas, de ahí los aplausos. Pensando que estaba loca, su marido la regañó y le dijo. Y, por supuesto, quien todavía duerme y ve a alguien que de repente se ilumina, aplaude y ríe, está obligado a pensar que esa persona se ha vuelto loca. Este descubrimiento le parecerá a la persona dormida un colapso, no es un colapso. Pero la persona dormida no puede evitarlo, solo puede comprender según sus valores, sus criterios. Él la regañó y le dijo, ¿por qué haces esto? ¿Estás loca? Ella respondió, no hagas caso. Ella continúa, su meditación sigue ahí. Está siguiendo las instrucciones de su maestro hasta el final. El marido la llama loca y ella le dice, no hagas caso. El mundo te llamará loco. El mundo siempre ha llamado locos a los Budas. No le hagas caso. Es natural, debería aceptarse como algo normal. Luego fue al maestro Muy Chue y le pidió que verificara su logro. Las funciones del maestro son muchas. La primera, ayudarte a despertar, provocarte a que despiertes, crear la situación en la que el sueño se hace cada vez más difícil y el despertar se hace cada vez más fácil, y cuando por primera vez estás despierto, confirmarlo, porque es muy difícil para la persona misma. El territorio es tan desconocido. El ego se ha perdido, todos los viejos valores han desaparecido, la vieja mente ya no funciona. Todo es tan nuevo, nada parece tener continuidad con lo viejo. Parece que no hay manera de juzgar, evaluar, estar seguro. Uno está en un profundo asombro y maravilla. Uno no sabe qué está sucediendo, qué ha sucedido, de qué se trata todo esto. Uno simplemente está perdido. Por eso la última función del maestro es confirmar, decir, sí, esto es. El maestro confirmó que había obtenido el fruto santo. Los Zen llaman a esto el fruto sagrado, la fruición, el florecimiento. Llegar al despertar definitivo, llegar a la experiencia definitiva de uno mismo y de la existencia. Pero recuerda, solo puede suceder en el momento. Solo puede suceder en el instante. Solo puede suceder ahora, ahora o nunca. Te preguntarás, entonces ¿para qué sirven todos estos métodos y entrenamientos? Solo sirven para devolverte al presente. Te has alejado demasiado en los recuerdos y en la imaginación. No sirven para crear ningún cultivo, no sirven para el autocultivo, sino para llevarte de vuelta a casa. Aquí estamos utilizando todo tipo de métodos y, a medida que llegue más gente, idearemos nuevos métodos, porque cada persona necesitará métodos diferentes. En la nueva comuna vamos a tener todos los métodos posibles. Nunca se ha probado en tal escala. Cada religión tiene unos cuantos métodos, pero vamos a tener todos los métodos de todas las religiones del pasado y de todas las religiones que van a surgir en el futuro. Vamos a crear un espacio para todo tipo de personas, no para ningún tipo en particular. Las religiones antiguas carecen de ese sentido. Por ejemplo, los métodos de Mahavira solo pueden ayudar a un tipo particular de personas, solo el tipo que pertenece al tipo de Mahavira puede ser ayudado. Es una metodología muy limitada. Mahavira alcanzó el fruto sagrado, enseñó el mismo método por el cual él lo alcanzó. Jesús tenía su propio método, Mahoma tenía su propio método.
De modo que ninguna religión del pasado podía ser universal porque pertenecía a un cierto tipo y solo ese tipo podía beneficiarse de ella. De ahí que haya surgido un problema. Puede que hayas nacido en una familia Jaina y que no seas del mismo tipo al que el método Jaina puede ayudar. En ese caso, te encontrarás en dificultades, toda tu vida será un desperdicio. Probarás el método, no te servirá, y no cambiarás de método. Pensarás que es debido a tus karmas pasados que el método no funciona, que llevará tiempo. Te pondrás a racionalizar. Puede que hayas nacido en una familia hindú y que los métodos hindúes no funcionen. Hay tantos tipos de personas en el mundo, y a medida que el mundo ha crecido y la conciencia de la gente ha crecido, han surgido cada vez más tipos nuevos, más y más cruces de razas que nunca antes habían existido, que nunca existieron en la época de Mahavira, que nunca existieron en la época de Krishna. Hay muchos tipos nuevos, cruces de razas. Y en el futuro esto va a suceder cada vez más, el mundo se está convirtiendo en una pequeña aldea. Mi esfuerzo es utilizar todos los métodos del pasado, actualizarlos, hacerlos contemporáneos y crear nuevos métodos para el futuro de la humanidad. Por lo tanto, lo que estoy enseñando no es ni hinduismo ni budismo ni cristianismo, y sin embargo estoy enseñando la esencia de todas las religiones. No estás aquí para cultivar un determinado ego espiritual, sino para disolver todo el ego, para disolver todo el sueño. Estás aquí para despertar. La situación se está creando. Aprovecha esta situación lo mejor posible. Recuerden a esta mujer que meditaba sobre no hagan caso. Se necesita esa totalidad. La casa está en llamas y ella dice, no hagas caso. Su hijo cae al agua y ella dice, no hagas caso. Su marido la llama loca y ella dice, no hagas caso. Entonces esa simple meditación, de no hacer caso, crea el ambiente necesario en el que ella se enciende. Su ser interior explota. Ya no es la misma persona de siempre, renace. Renace como iluminada. Se convierte en un Buda. Todos ustedes son Budas, duermen, sueñan, pero son Budas de todos modos. Mi función no es hacer de ustedes Budas, porque ya lo son, sino simplemente ayudarlos a recordarlo, recordárselo. Ah, esto.